Hermanos, buenas tardes. Los saludo en el nombre del Señor. Quiero pedirles que por favor vayamos con la copia de sus Biblias a la segunda epístola del apóstol San Pedro. Segunda epístola del apóstol San Pedro, en el capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 22. La palabra del Señor dice: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Nosotros vamos a enfocarnos en esta mañana en los versículos del 12 al 14, en esta serie de exposiciones de la segunda epístola del apóstol San Pedro. En las Escrituras, hermanos, Dios se ha revelado. Y cuando nosotros observamos un poco más la manera como es que Dios se revela, Él lo hace por medio de pactos. Nosotros tenemos que aprender a ver las Escrituras desde la perspectiva pactual o desde la teología del pacto. ¿Qué significa esto? De que el mundo está dividido en dos pactos, básicamente. Los que están en Cristo y los que están sin Cristo. Los que están en Cristo están en el pacto de gracia y los que están sin Cristo están fuera del pacto de gracia. Los que están en Cristo son ciudadanos de los cielos y los que no están en Cristo no son ciudadanos del cielo. Y cuando hablamos de la ciudadanía, que es como yo quisiera que siempre tengamos en mente cuando nos acercamos a las Escrituras y tratamos temas y doctrinas como las que vamos a tratar ahora, yo quisiera que siempre recordemos esto: la teología pactual, y que nosotros los cristianos somos ciudadanos de los cielos. Y para explicar un poco lo que es la ciudadanía, yo quisiera compartir con ustedes una anécdota que me contaron hace muchos años. Un señor a mí me había comentado acerca de que cuando él estaba regresando al extranjero, a su país, él es mexicano, lo detuvieron en la aduana. Lo detuvieron en la aduana porque ellos estaban sospechando que sus documentos no eran documentos verdaderos. Y le comenzaron a hacer preguntas. Y él insistía y decía: pero yo soy mexicano. A ver, un momentito, a ver si tú eres mexicano. Entonces canta el himno nacional, y cantó el himno nacional.
¿De qué parte de México eres? Le dijeron, yo soy de tal estado. A ver, dime cuál es el plato o bandera de ese estado. Y él dijo, y le dijeron, no, ese no es el plato de ese estado, pero yo soy mexicano. Y comenzaron a hacerle una serie de preguntas. Y bueno, él tenía el acento mexicano, tenía el acento, su manera de hablar de acuerdo a la región donde él estaba viviendo, pero no le creían que era ciudadano hasta que finalmente, pues, ya revisando más profundamente sus huellas dactilares, dijeron, no, sí, este es mexicano, igual que nosotros. Cuando nosotros somos ciudadanos de los cielos, también tenemos ciertas características. Tenemos una manera de hablar que es distinta a cómo es que el mundo habla. Tenemos una manera de ver la vida, el mundo, que es distinta a cómo es que el mundo la ve. Tenemos una manera de conducirnos que es distinta a cómo es que el mundo se conduce. Cuando nosotros tenemos dentro de nuestra conducta todas las marcas que podemos leer, por ejemplo, en la primera epístola de Juan, nosotros podemos decir que somos ciudadanos de los cielos y estamos dentro del pacto de la gracia de Dios y nuestro destino final va a ser el cielo. Y ser ciudadano de los cielos precisamente exige ciertas credenciales que cada uno de nosotros debe tener. Y el propósito, hermanos, de llegar a este punto de la exposición de la segunda epístola de Pedro es eso. Es mirarnos a nosotros en una posición determinada frente a los falsos maestros de la iglesia y frente a los falsos hermanos en una iglesia. ¿El Señor ha dado consejo en esa parte? Sí lo ha dado, lo hemos leído. Hemos leído cuál es el consejo que el rey de los cielos, donde nosotros decimos que somos ciudadanos, ha ordenado. Y nosotros como sus ciudadanos, sus súbditos, sus siervos, obedecemos. Obedecemos no de mala gana, sino que obedecemos de todo corazón, amándole al Señor, demostrándole por medio de esa obediencia que precisamente nuestra vida le pertenece y también nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros llegamos a este punto de las Escrituras, que pues estamos viéndolo por partes, porque en realidad hay mucha enseñanza, es importante, hermanos, de que nosotros notemos y tratemos de excavar un poco en el texto bíblico para conocer qué cosa es lo que el Señor tiene como consejo para nosotros como hermanos en la fe y también para la iglesia de Cristo. Yo les decía que vamos a ver el versículo 12 y el versículo 14. Y si observamos las palabras escogidas por el Espíritu Santo en el versículo 13, dice, estos son inmundicias y manchas que comen con vosotros, refiriéndose a falsos maestros, falsos hermanos. Y estas palabras que leemos representan, hermanos, una amonestación. Es una amonestación a la iglesia del Señor por la comunión que los santos deben tener, la comunión, la fraternidad que los cristianos debemos tener. ¿Con quiénes? Con aquellas personas a quienes nuestra carta los llama falsos maestros. Hemos visto que en Reina Valera 60 les dice a estos hombres falsos maestros. ¿Y cómo le dice la versión del Oso y la versión King James en inglés, traducido al español? Les llama bestias brutas, palabras fuertes, bestias brutas. Y ahora pues vemos que la Escritura nos habla a nosotros ¿de qué? De inmundicias y manchas. Léalo, ahí está en el versículo 13. Inmundicias y manchas. Y la semana pasada comenzamos nosotros a meditar en esta sección de la epístola del apóstol San Pedro, donde el Espíritu Santo pues trata sobre los falsos maestros a quienes les llama animales irracionales, y ya hemos visto que en la King James le llama bestias brutas. Lo primero que notamos fue el uso, cómo es que el Espíritu Santo escoge esas palabras precisas para identificar a estos hombres que han hecho pues una profesión
falsa, una profesión falsa de fe en Cristo. Y son palabras muy fuertes que no tendrían cabida en el mundo secular. Más ahora que vivimos en una cultura donde se habla acerca de la corrección política. Y tristemente en las iglesias, hermanos, tenemos que decir de que esa ideología pues marxista cultural de la corrección política suprime también en muchas iglesias, no quiero decir la libertad de expresión. La libertad de expresión es precisamente también un derecho que Dios nos ha dado a nosotros, pero la libertad de hablar lo que las Escrituras dicen palabra por palabra. Nosotros no debemos, hermanos, de sentirnos cohibidos o coactados de decir las palabras que el Señor habla aquí en la Biblia. Bestias brutas. Suena ofensivo, pero es lo que Dios dice. Y cuando sale de la palabra del Señor, esto que hemos leído en el contexto que también estamos viendo nosotros, no hay manera de aplicar aquí la corrección política. El Señor escoge también palabras para describir, miren, para describir las enseñanzas y el carácter, las enseñanzas y el carácter de estos hombres malvados, hombres perversos, que están introducidos en muchas iglesias visibles que profesan al Señor. Eso es lo que nos está advirtiendo el apóstol Pedro, de que se han introducido, hermanos, dentro de las iglesias, en las membresías, personas que no son convertidas, personas que no están dentro del pacto de gracia, personas que están en estado pecaminoso, que están en Adán. Eso es lo que nos enseña. Y vemos nosotros que también se han introducido en iglesias que pertenecen pues a diferentes denominaciones, inclusive la reformada. Y el pasaje, hermanos, yo he enumerado aquí aproximadamente unos 6 puntos. ¿Cómo es que el pasaje nos habla del carácter de estos falsos maestros y de estos falsos hermanos? Por ejemplo, dice que ellos insolentemente son audaces para hablar mal de las cosas santas de Dios. Versículo 11. Hablan mal de las cosas santas de Dios. Otro punto, vemos de que ellos son inmundicias y manchas. El versículo 13. El versículo 14 dice que ellos tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Palabras terribles que describen el carácter de estos hombres. El versículo 17 los llama a ellos como fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y el versículo 19 dice, son esclavos y viven para esclavizar a otros. Esclavizar en el pecado, esclavizar en la concupiscencia, como leemos nosotros. Y el versículo 22 nos enseña que ellos llevan una vida que cada vez se va degradando más y más y más. Desde que la Biblia nos dice que aún mientras comen con vosotros, es tremendo lo que dice el versículo 13. Aún, miren, vamos a leer, dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son, mire cómo dice, inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros. ¿Cómo podemos interpretar eso? Primero, que están introducidos dentro de la iglesia. Segundo, que pasan la cena del Señor. Y tercero, que tienen comunión íntima. Cuando nosotros leemos comer, se habla de una confraternidad, de una camaradería, de amistad. ¿Dentro de dónde? Dentro de una iglesia local. Dentro de una iglesia local. Por eso es que dice de que estas
inmundicias y manchas comen con nosotros. Y esa es la advertencia, hermanos, que yo veo que el Señor nos está haciendo en las Escrituras, para todos y cada uno de los que escuchamos la palabra del Señor. Porque como les digo, nos enseñan la comunión que la iglesia verdadera les permitía a los falsos maestros y a los falsos hermanos. Les permitía a la iglesia esa comunión. Una comunión que el Señor no aprueba en ninguna manera. No aprueba. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, cuando el Señor escribe a la iglesia de Éfeso, le dice: yo conozco tus obras, iglesia de Éfeso, y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. El Señor está alabando en una iglesia, en esta iglesia de Éfeso, el discernimiento espiritual que la iglesia tenía para poder identificar dentro de la membresía de ellos o dentro de aquellas personas que estaban congregando en esa iglesia, y los había hallado mentirosos. Este pasaje, este versículo nos enseña que en la iglesia en Éfeso, la iglesia, hermanos, primitiva, podemos decir, la iglesia en sus inicios, de repente aparecía allí, entrando por la puerta, alguien que decía: yo soy un apóstol del Señor. Y entraba también por ahí alguien y decía: yo soy un hermano en Cristo, el Señor me ha salvado, el Señor me ha redimido. Y posiblemente estas exclamaciones de la piedad, la misericordia y la gracia de Dios la harían con lágrimas en los ojos. ¿Pero qué hacía esta iglesia? Tú dices que eres apóstol. Tú dices que eres hijo de Dios. Yo pienso, hermanos, que la iglesia actuaba como esa oficina de migraciones en México. A ver, ven. Quiero preguntarte, cuéntame tu conversión. ¿Cómo fue tu conversión? ¿Cuál es tu libro favorito de la Biblia? ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Conoces los salmos? ¿Conoces los himnos, los cánticos espirituales? ¿A qué iglesia has estado congregando antes de llegar aquí? Y haciendo esas preguntas, la iglesia de Éfeso llegaba a la conclusión y decía: no, estos no son apóstoles, nos están mintiendo. No, este no es hermano, nos está mintiendo. Mirando su conducta, escuchando sus palabras, ellos llegaban a esa conclusión. Y el versículo 6 todavía dice: pero tienes esto, iglesia de Éfeso, ahí en Apocalipsis 2, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Miren cómo la iglesia tenía su corazón conectado con el corazón de Dios por los méritos de Cristo, de tal manera que lo que Dios aborrece, la iglesia también debía aborrecer. Lo que la iglesia se agradaba es porque el corazón de Dios también se agradaba. Y el Señor exalta eso en la iglesia. Tu corazón está conectado con el mío. Tu mente está conectada con mi mente. Como dice la Escritura, nosotros tenemos la mente de Cristo. Si bien no tenemos el discernimiento, tenemos la mente de Cristo, como para que usando la Escritura nosotros podamos hacer un examen que nos ayude a discernir quién es un falso maestro y quién es un hermano falso en la fe. Pero la pregunta, hermanos, que yo veo aquí es la siguiente, en este versículo 13. Y la pregunta es esta: ¿qué hacen los creyentes comiendo o teniendo comunión con las inmundicias y las manchas, sean estos pastores, maestros o profesantes de la fe? ¿Qué hacía la iglesia a la que Pedro está escribiendo, teniendo esa clase de comunión? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero esta iglesia comía
comía con aquellos que despreciaban a Cristo, comía con quienes Cristo les llama bestias brutas. Por eso es que comienza el Señor a desarrollar su mensaje para que la iglesia obedezca y tenga que actuar como debe de actuar. Hace unos minutos he leído pues la descripción que Dios hace del carácter de ellos. Y el pasaje donde vemos que el Señor no se agrada de dicha comunión. Y deberíamos tener en cuenta lo que Dios nos habla del carácter de ellos. Del carácter. Porque, hermanos, lo que debe de impactarnos a nosotros cuando nos encontramos frente a una persona que dice que es hijo de Dios, no son cuántos libros de teología ha leído, no son cuántos libros ha leído de autores reformados. Lo que tiene que impactarnos es su carácter. Lo que tiene que impactarnos es su vida. Eso es lo que tiene que impactarnos. El celo que tienen por el Señor, el amor que tienen por Cristo, la forma como se esfuerzan para servir y obedecer al Señor. Eso es la primera impresión que debemos tener nosotros cuando les escuchamos y les vemos vivir su vida. Porque hay muchos hermanos, como vamos a ir viendo, que no tienen el conocimiento de teología. Y a veces nosotros ponemos esto en primer lugar. Estamos despreciando a un hermano en la fe. El conocimiento de teología, hermano, se adquiere. Se adquiere. Estudiamos un texto, un año y medio, y adquirimos conocimiento. Por nuestra propia habilidad intelectual. Muy posiblemente. Pero hay algo que nosotros no podemos hacer en nosotros mismos. ¿Y saben qué cosa es? Tener un corazón santo. Eso es una obra de Dios. Y ese corazón santo da frutos santos y nosotros debemos ver y ser impactados cuando alguien nos enseña esos frutos santos. Hermanos, es evidente que el Señor se agrada en la unidad de su pueblo. El Señor quiere la unidad. Por eso es que en Juan capítulo 17 versículos 20 y 21, Cristo mismo nos dice, mas no ruego, esta es su oración sacerdotal, Él dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, esta oración se ha cumplido. Esta oración se cumple hoy y esta oración se va a seguir cumpliendo hasta que el Señor vuelva por segunda vez. De repente nosotros decimos, pero yo no veo unidad en la iglesia. No, sí, la iglesia está unida. La iglesia invisible está unida. La iglesia que camina en los caminos de justicia, de rectitud. La iglesia que camina por el camino angosto, esa iglesia está unida. Está unida. Nosotros no debemos esperar una unidad ecuménica. No debemos esperar una unidad entre hermanos verdaderos y hermanos falsos. No debemos esperar una unidad entre maestros de sana doctrina y los falsos maestros que estamos leyendo ahora. Ahí no hay unidad, ahí hay separación. Pero en esta oración, hermanos, y acá yo quiero profundizar un poquito más lo que yo les estaba hablando. Cuando se nos habla de la unidad, tenemos que preguntar, siempre tenemos que preguntar, ¿unidos sobre la base de qué? Ok, vamos a unirnos, pero ¿sobre la base de qué yo voy a unirme? Lamentablemente muchos creen que debemos estar unidos sobre una base intelectual.
en lugar de estar unidos sobre la base del carácter puro y santo. Debemos estar unidos sobre una base intelectual. Todos los que hemos leído la teología reformada, juntémonos. Pero aquí hay alguien que no tiene señales de haber sido salvado. No importa, todos los que hemos leído la teología sistemática de Berkov, vamos a abrazarnos, estemos unidos. Pero aquí hay alguien que evidentemente no obedece al Señor. No importa. Lo intelectual prima sobre el fruto. Lo intelectual prima sobre el fruto. Y ese, hermanos, tristemente es lo que nosotros vemos que sucede en muchas iglesias reformadas. Muchas iglesias reformadas. Hoy día, lamentablemente, se da el mismísimo valor a la unidad entre el árbol malo y el árbol bueno. Por el simple hecho de que ellos creen igual. Tienen la misma confesión de fe, el árbol bueno y el árbol malo. Entonces hay que juntarse. Júntense. Abrácense. Prediquen juntos. Pasen la cena del Señor. Hermanos, esto no es posible. El árbol malo no puede estar juntado con el árbol bueno porque el fruto que cada uno tiene también es diferente. Así como es diferente el destino final. Y si volvemos a la teología pactual, el árbol bueno está en el pacto de ¿dónde? En el pacto de gracia. Y el árbol malo está en el pacto de obras. No puede haber unidad. Y el Señor lo dijo en Génesis, cuando habla de dos simientes. La simiente del diablo y la simiente de la mujer. La simiente de la mujer está en el pacto de gracia. La simiente del diablo está en el pacto de obras. Entonces, ¿cómo podemos nosotros esperar, hermanos, que la simiente de Satanás tenga comunión con la simiente espiritual de Abraham? Eso es imposible. Hoy se busca una unidad donde la membresía de la iglesia mantenga una alianza entre quienes viven piadosamente con otros quienes promueven la impiedad, el libertinaje, la mundanalidad y el antinomianismo. Yo les voy a decir algo, hermanos. Ellos nunca van a querer caminar del lado de una persona que verdaderamente se esfuerza por agradar al Señor. Es aborrecible para ellos un cristiano que verdaderamente ame al Señor. Nunca se van a quedar en una iglesia donde sea una iglesia que se esfuerza por la piedad. Ellos van a buscar una iglesia donde tengan una libertad de campo, un margen, como bueno, acá dice la Biblia esto, pero yo quiero que me permitan esto. No, acá en esta iglesia te lo permitimos, ven por aquí. Hermanos, para la iglesia de hoy, el santo puede tener comunión con aquellos quienes la Biblia llama inmundicias y manchas. Sin embargo, cuando algún ministro o hermano clama por una separación entre lo santo y lo profano, inmediatamente recibe las acusaciones de ser un divisor del pueblo del Señor. El diablo es, hermanos, es muy astuto. Es muy astuto. Y más aún en estos tiempos. Más aún en estos tiempos. Cuando usted mira el mundo cómo se mueve por las narrativas globalistas y las narrativas globalistas, cuando a usted le hablan tanto del cambio climático, que usted termina creyendo que es el cambio climático y no entiende lo que es el cambio climático y no entiende qué cosa está detrás del cambio climático, pero seguramente que si hay elecciones usted votaría para que el cambio climático sea posiblemente instaurado aquí en el Perú. Y no se da cuenta de que el cambio climático es destruir la soberanía de nuestro país para favorecer intereses particulares de un grupo de personas que busca tener las riquezas del mundo. De igual manera, esa narrativa que te la repiten y te la repiten y te lo crees en el ámbito secular, sucede también en la iglesia. Cuando el santo quiere separarse del profano, ¿cómo lo llaman? Fariseo, separatista. No quiere la unidad de la iglesia. Y esa narrativa la repiten y ahora va más rápido por las redes sociales.
Y aquella persona que termina obedeciendo el mandamiento del Señor de no juntarse con estas, como dice la palabra del Señor, con estas inmundicias y manchas, termina siendo un pecador. Termina siendo aborrecible para la iglesia, pero precioso para el Señor. Pero si nos remitimos a la palabra de Dios, debemos decir que ningún ser humano o espiritual, un ser espiritual, un ángel, sea un ángel bueno, un ángel caído, tiene poder para dividir la iglesia del Señor. La iglesia del Señor no se puede dividir. La iglesia del Señor está unida en Cristo. En Cristo. El que es verdaderamente unido a Cristo está unido también a otros hermanos que están unidos a Cristo. Nos encontramos en el camino angosto. Nos encontramos ahí, pero es indiscutible que el Señor nos manda a estar separados de todos los falsos hermanos cuyos estilos de vida caen en lo que Dios llama inmundicias y manchas. Inmundicias y manchas. A la luz de la palabra del Señor, hagámonos las siguientes preguntas. ¿Debemos insistir en una unidad con quienes tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecar, que seducen a las almas inconstantes, que tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición? ¿Debemos estar unidos con alguna persona que tenga estas características en su carácter y que esté dentro de esta iglesia local? O más bien deberíamos iniciarle un proceso de disciplina. Debemos insistir en una unidad con aquellos que son esclavos y viven para esclavizar a otros y que además llevan una vida que cada vez se degrada más. Debemos admitirlos en la mesa del Señor. Debemos llamarlos para que sirvan a la iglesia de Cristo cuando vemos que no tienen esas marcas de piedad, sino más bien de impiedad. Debemos insistir en una unidad con quienes promueven ideologías destructoras como el marxismo cultural. Debemos recomendarlos. Debemos citar sus nombres en nuestras redes sociales y poner su foto cuando sabemos que ellos son la causa de la división, por ejemplo, en la Convención Bautista del Sur, cuando ellos son la causa de la destrucción de muchas iglesias bautistas de la Convención Bautista del Sur en los Estados Unidos. Debemos tener comunión con ellos. Deberíamos promocionarlos. Aquellos que buscan destruir físicamente la institución que Cristo ha creado y que se llama su iglesia, deberíamos tener comunión con ellos. Debemos unirnos con quienes se alinean con la agenda globalista y santifican el aborto y la homosexualidad en la iglesia del Señor. Debemos unirnos con ellos también, porque dicen que son hermanos, porque hicieron una decisión en Cristo. Debemos. Seguramente que nos encontraremos con quienes se queden mudos frente a estas preguntas. Porque a ellos se les ha enseñado una unidad en las doctrinas de la gracia. Hermanos, y esto es verdad lo que yo les digo. Por eso es que al inicio de mi ministerio, casi al inicio, el primer mensaje, uno de los primeros mensajes que yo prediqué cuando vine aquí al Perú, de los Estados Unidos de América, ¿saben cuál fue? Era sandemanianismo. Estaba criticando, ¿cómo se llamaba? Sandemanianismo. Bueno, yo estaba criticando el sandemanianismo acá, o avivamiento reformado. Así se tituló uno de mis primeros mensajes. Avivamiento reformado o sandemanianismo. Porque cuando yo estaba en los Estados Unidos, yo había escuchado, existe un avivamiento en Perú, un avivamiento reformado. Hay pastores que están viajando a diferentes ciudades de Latinoamérica, a los Estados Unidos. Hay un avivamiento en Perú. Y a mí me alegró escuchar eso cuando yo estaba por allá. Pero cuando pisé el Perú y dije, quiero ver ese avivamiento, era mentira, hermanos. No había avivamiento de nada acá. Lo que había era un sandemanianismo. Robert Sandeman
Él pensaba de que si una persona entiende, defiende y enseña las doctrinas de la gracia, o sea, los 5 pétalos del tulip, ¿saben lo que es los 5 pétalos? Bueno, es las doctrinas de la gracia, la depravación total del hombre, la elección incondicional, es eso, son las 5 doctrinas de la gracia, que les conocen también como calvinismo. Pero si tú afirmabas, defendías y enseñabas eso, eras salvo. Eso era. Lo que había en realidad en Perú era el libro que también yo había estudiado en los Estados Unidos, el libro de teología de Louis Berkhof. Pero muchas personas que conocían eso tenían una vida que dejaba, hermanos, dejaba mucha vergüenza. No había ningún avivamiento reformado aquí. Aquí lo que se había buscado era una unidad en las doctrinas de la gracia, no solamente en Perú, en otros países también. Las doctrinas de la gracia. Ese era el famoso avivamiento reformado y debates contra los arminianos, ¿no? Lo único que se buscaba era una unidad en el nuevo calvinismo. Es decir, una unidad basada en la intelectualidad, pero nunca en el carácter de la persona. Unidad en la intelectualidad, pero nada en el carácter de las personas. Así que en tanto que una cabrita entienda los 5 puntos del calvinismo, podía juntarse también con una oveja de igual manera. Eso era el famoso avivamiento reformado. Yo pensé que iba a venir aquí a ver algo como lo que había hecho George Whitefield en sus días, o aún John Wesley en los suyos también, pero nada de eso. No había nada de eso acá. Solamente había una unidad en la intelectualidad. Y cuando se nos llama una unidad con aquellos a quienes las Escrituras llaman inmundicias y manchas, pueden ser muy calibrados teológicamente en su cabeza, pero su carácter nos demuestra que ellos son inmundicias y manchas. Y alguien nos dice, tienes que estar unidos con ellos. Lo que se nos está proponiendo a nosotros es una unidad en pecado. En pecado. Hay unidades que al mundo le agrada. El mundo aplaudiría la unidad de la Torre de Babel para construir la Torre de Babel. Pero esa unidad era aborrecible para Dios. Muchos problemas en este tema de la separación bíblica nacen de una definición equivocada de lo que es el término iglesia. ¿Qué es una iglesia? Y en el libro que yo escribí, yo hice esta definición, hermanos, y quiero compartírselas. Y comienzo la cita. Una iglesia es la asamblea de los electos, quienes por la gracia de Dios han sido hechos miembros del pacto de gracia y que se reúnen con el propósito de adorar a Dios como Él mismo ha mandado en su palabra, de servirle en todo lo que Él ordena, de proclamar y defender la verdad, de predicar a Cristo crucificado a toda criatura, haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que el Señor ha mandado por medio de su palabra escrita. Yo no podía hacer una definición de 10 palabras. Tenía que hacer una definición que verdaderamente nos ayude a entender el concepto de iglesia. ¿Qué es una iglesia? Es la asamblea de los electos, quienes por la gracia de Dios han sido hechos miembros del pacto de gracia. Y también esta es una definición pactual. Porque el que no está dentro del pacto de gracia no es parte de la iglesia de Cristo. Esa iglesia que va a ir al cielo. La definición moderna y amplia que cunde por doquier acerca de qué cosa es una iglesia evangélica es la siguiente. Y miren cómo es la definición hoy día. Es muchísimo más corta que la que yo les dije. Una iglesia evangélica es la asamblea de personas en todo el mundo quienes han hecho con sus labios una profesión de fe en Cristo como Salvador y Señor. Ya está. Eso es. La iglesia está conformada por los que han hecho una profesión de labios en el Señor Jesús. Ya está. Y ellos afirman este pasaje o afirman esa definición
basados en Romanos capítulo 10, versículo 9, que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ya está, ahí está, ¿ves? Solamente hay que hablar, hay que decir, yo confieso a Cristo como Señor y Salvador, como aquel que puede decir abracadabra y saca un conejo del sombrero. O como quien dice en esos cuentos, ¿no? Ábrete sésamo y se abren las puertas del cielo y uno puede entrar ahí con palabras. A eso se ha reducido el cristianismo, una religión solamente de labios nada más. Esa es la iglesia. Pregunte usted, haga la prueba, ¿qué cosa es una iglesia? Pregunte. Así como hoy día en el mundo no se puede definir qué cosa es una mujer, y hay un documental de eso, les he contado. ¿Qué es una mujer? Nadie puede responder qué es una mujer. Dentro del ámbito evangélico, pregunte usted, dime qué cosa es la iglesia, define la iglesia. No van a saber. Hermanos, y literalmente en estos días se ha llevado pues a una confesión de boca, dejando atrás los elementos importantes como la convicción de pecado, el arrepentimiento, la fe. Es decir, la confesión de labios basta y ya no es interesante hablar de conversión, ni regeneración, ni nuevo nacimiento. Eso es hoy día lo que es la iglesia. Confesión de labios. Entonces, quienes afirman esta definición amplia de lo que es la iglesia, permiten en las membresías de esas iglesias locales y visibles a personas que pueden no haber experimentado el arrepentimiento para vida. No, ya dijo su oración. Ya dijo su abracadabra, entonces que entre aquí a la iglesia. Es posible, hermanos, sí, de que el Señor haya salvado. A pesar de esa manera de predicar el Evangelio, el Señor debe haber salvado también a unos, pero esa no es la regla. Es la excepción. Es la excepción. Y es un peligro, hermanos, cuando dentro de una iglesia admitimos en la membresía a una persona que está fuera del pacto de gracia. Van a haber problemas en esa iglesia. En Judas, capítulo 1, es el único capítulo, versículo 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Mire cómo dice Judas. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿A dónde? Está hablando de la iglesia. Han entrado encubiertamente. Los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Miren, habla las mismas palabras que Pedro. Los que antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Para eso se introducen encubiertamente dentro de las iglesias. Para pervertirlas, para corromperlas, para que la iglesia se convierta a la maldad de ellos y no ellos a la bondad de Dios. Para eso es que se introducen ellos. Y de esta manera, al incluir incrédulos dentro de la iglesia visible universal, se ha producido una distorsión de lo que es la unidad perfecta entre los santos visibles. Aquellos quienes han sufrido conversión espiritual buscarán estar unidos entre ellos, procurando apartarse de los otros, quienes se llaman cristianos, pero que aborrecen a Cristo, al no guardar sus mandamientos como un estilo de vida. La iglesia se divide. Por eso es que nosotros, hermanos, buscamos, sí, para la membresía, la conversión primeramente. Un hermano debe ser hermano para formar parte de la iglesia. Y también debe creer como nosotros creemos, esa forma de doctrina antigua. Por eso es que ustedes notarán de que para las membresías nosotros hacemos votos de membresía. Votos de membresía. Es cierto, no creemos todo perfectamente igual, pero hermanos, yo estoy seguro que el 90% estamos de acuerdo. O podemos creer el 70, el 60%, y el otro porcentaje que no creemos es porque no lo conocemos quizás. Porque no lo conocemos. Y explicando la Escritura, yo estoy seguro de que los hermanos van a tener una mejor comprensión de lo que es la doctrina bíblica.
Hermanos, son muchas las personas que han procurado mantener una unidad entre esta mixtura de creyentes e incrédulos encubiertos, apelando al triaje doctrinal. El triaje doctrinal es un artículo infame, siempre le he dicho así, un artículo infame, que escribió el doctor Albert Mohler, un bautista, para decir de que los cristianos reformados no deberíamos no deberíamos separarnos y que deberíamos estar unidos. Y él había puesto un rango de doctrinas, primarias, secundarias, terciarias. Por ejemplo, él dijo acerca del pastorado de la mujer. Es una doctrina de tercer nivel. Eso no debería separarnos a nosotros. Debemos de estar unidos también con hermanos que creen que la mujer puede ser pastor. ¿Qué ha ocurrido ahora hace un par de años en la Convención Bautista del Sur? Hubo problemas por esta doctrina, porque había un grupo de pastores que decían, sí, hay que ordenar mujeres. Por ejemplo, la iglesia de Rick Warren. Esto ha sido este año también. Rick Warren ordena mujeres y quieren mantener su membresía en la Convención Bautista del Sur. Y Rick Warren es muy inteligente, él dijo, pero esto es una doctrina de segundo nivel. No nos van a echar de la convención por una doctrina de segundo nivel. Y yo no sé si es que allí ya los hermanos bautistas se dieron cuenta de lo infame que era ese artículo, lo peligroso que era para la iglesia. Pues ya destruyó muchos fundamentos de la iglesia. Y ahí lo tenemos al doctor Albert Mohler. Y esto del triaje doctrinal, hermano, lo que hacía era llamar, como el mundo lo hace, a la tolerancia. Hay que tolerar. Con aquellos quienes han dado también evidencias que son inmundicias y manchas. Tristemente, así como el mundo habla de tolerar, en la iglesia también se habla de tolerar. Y es cierto, debemos ser tolerantes, hermanos. Pero cuando alguien se levanta y nos dice, por ejemplo, el pastorado de la mujer es bíblico, ahí sí no hay tolerancia. No vamos a ser tolerantes con la verdad de cada cual. Vamos a ser nosotros tolerantes con el hermano débil en la fe, en cosas que no son moralmente determinantes, ¿no? Como la comida. Y ciertamente han habido aquí hermanos que, por ejemplo, no comen carne de cerdo. Pero eso es un asunto que no tiene nada que ver con la moral. Podemos tener comunión con él aunque él no coma carne de cerdo. Las Escrituras nos enseñan, hermanos, sobre la unidad y también nos enseñan sobre la separación en una iglesia local por medio de la pluma del apóstol Pablo. El Señor ordena lo siguiente en 1 Corintios capítulo 1. Miren cómo es que el Señor por medio de Pablo apela a la unidad dentro de la iglesia. En el capítulo 1 de 1 Corintios, versículos 10 y 11, la palabra del Señor dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. No hay ninguna duda. Pablo quiere la unidad de la iglesia. No quiere que haya división. No quiere que haya contiendas. Y nosotros también creemos igual que él. No debe haber división en una iglesia. Pero, esa es la parte que no les gusta a muchos. Cuando uno dice pero en la misma epístola del apóstol Pablo, en 1 Corintios, se manda también una separación. Por un lado nos dice, tienen que estar unidos, pero también Pablo nos dice, tienes que estar separado. Pablo nos dice cuáles son las razones para estar unidos y nos enseña cuáles son las razones para estar separados. Y la iglesia debía separarse de uno de sus miembros que no andaba en obediencia a los santos preceptos de Dios. En 1 Corintios capítulo 5, versículos del 11 al 13 dice: más bien os escribí que no os juntéis. ¿No? Primero en el capítulo 1 nos dicen júntense, pero ahora dice no, pero no os juntéis. Ok. Con ninguno que, llamándose hermano.
Hermano, qué terrible que hayan algunos que se llamen hermanos y puedan estar en esta lista de vicios. Y ciertamente yo he conocido algunos. Yo cuando estaba en el mundo, hermanos, pues yo era quizás mucho de lo que hablaba aquí Pablo, pero nunca yo decía que era un creyente. Nunca dije yo soy un hermano en la fe. Pero ahora nos enfrentamos a una situación en la que hay alguien que dice que es hermano. Mire, dice, no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente. O sea que tiene palabras sucias de su boca. O ladrón, o que venda cosas robadas. Con el tal ni aún comáis. Con ese ni comas. Ni comas con ese, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Mira cómo dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Quítalo de allí, sácalo, no te juntes, no comas con él. En el capítulo 5. Y en el capítulo 1, ¿cómo dicen? Júntense. No estén desunidos. Aquellos que tenemos la marca de la piedad, la santidad en nuestro carácter. Y ahora que he leído esto, hermanos, yo quiero hacer una comparación. Miren, Pablo le dice a los corintios, con el tal, ni aún comáis. Y Pedro le dice a sus destinatarios, en el versículo 13 del capítulo 2, dice, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Por un lado, Pablo les está diciendo, con ellos no comas. Y Pedro también le dice, tú estás comiendo con las manchas y las inmundicias. Pablo habla de comunión, Pedro habla de comunión también. Como la palabra de Dios te enseña por un lado, te enseña por el otro lado. No puedes estar unido allí. No puedes estar unido allí. Y la enseñanza del Señor es que la iglesia de Cristo no debe comer con ellos. Es decir, no debe tener comunión, debe separarse. Separarse. Para algunos es el 11º mandamiento. No separarse. Pero el Señor nos manda a separarnos y ese es el mensaje del Señor para su iglesia. Las causas por las cuales se debe de romper la unidad en una iglesia, unidad entre comillas. Y no es precisamente, hermanos, un asunto doctrinal, como que también cuidamos la doctrina, sino está hablando acá de un asunto que es moral. Moral. No estamos diciendo que la doctrina pues no sea importante, por lo que debemos preguntarnos cómo llamaríamos a este acto que Pablo les exige a los corintios, división o separación. Separación, es separación bíblica. Y si el Espíritu Santo nos impulsa a abandonar tales congregaciones y a estos maestros, ¿estaríamos dividiendo la iglesia del Señor si nos vamos? Absolutamente no. ¿Es pecado separarse de ellos o es un deber? ¿Debemos permanecer unidos a ellos solamente porque se han aprendido unas doctrinas bíblicas, pero que no producen de ellas, de esas doctrinas, un fruto que sea bueno, sano? ¿Debemos permanecer unidos a aquellos quienes promueven la paz con los enemigos de Cristo y su evangelio? ¿Sí? ¿Debo unirme a quien busca la paz entre el creyente y el incrédulo, la unidad entre la luz y las tinieblas, apelando a doctrinas primarias, secundarias, terciarias? Eso no es bíblico. Debemos unirnos con quienes se unen con los apóstatas y ecuménicos y con quienes nos persuaden a unirnos con ellos. Hoy en día se nos ha hecho creer que la unidad debe hacerse por encima de la verdad. Unidad por encima de la verdad. Y existe presión contra aquellos quienes no creemos de esa manera. Yo prefiero una unidad en santificación en lugar de una unidad en las doctrinas de la gracia. Porque todos los que andan en santidad verán al Señor, pero no todos los que afirman el calvinismo lo harán.
En esto no hay mucho que explicar, hermanos. Nuestra comunión debe ser primeramente con quienes demuestran una conducta que reflejen frutos dignos de arrepentimiento y luego según la forma de doctrina que hemos llegado a conocer. Son muchos en el ámbito reformado que lo hacen al revés. Primero es la doctrina y luego la conducta. Pero esa manera de hacer las cosas nos pone en comunión con aquellos que son inmundicias y manchas para el Señor. Como padres terrenales, hermanos, somos nosotros muy cuidadosos cuando se trata de cuidar a los hijos, en la mayoría de los casos. Por ejemplo, exigimos a nuestros hijos a no tener amistad con ciertos muchachos o jóvenes que pudiesen contaminarlos con sus malas costumbres. Nuestro Padre Celestial también nos trae el mismo consejo por medio de su palabra. ¿Qué padre aquí no le ha aconsejado alguna vez a su hijo, no te juntes con estos? ¿O quién de nosotros no ha escuchado a nuestros padres decirnos, no te juntes con estos? Nuestro Padre que está en los cielos también nos dice igual. No te juntes, no comas, no tengas comunión. Sepárate. Como personas sensatas, también cuando vemos una fruta podrida cerca de otras que están en buen estado, ¿qué hacemos? Allí en mi casa tenemos una canastita de fruta. A veces yo paso y ya veo ya el melocotoncito ya está podridito. Ya se le ve negrito y no. ¿Qué hago yo? ¿Lo dejo ahí? No, yo agarro, lo pongo en otro lado. Le aviso a mi esposa. Ese que está ahí ya está. Y dejo a los que están buenos separados. Eso es actuar con sensatez. ¿Y qué hacemos cuando en la iglesia tenemos una fruta que no es buena, de un árbol que no es bueno, de un árbol malo? Lo dejamos acá. Dios nuestro Padre también nos llama a que actuemos de esa manera y separarnos de aquellos cuyas vidas reflejan la podredumbre del pecado y la mundanalidad, separarnos de lo inmundo y lo manchado. Separarnos si es que ellos dicen que son cristianos. ¿Y qué pasa si es que aquí llega una iglesia, una persona que dice, yo no soy cristiano, pero me permiten venir aquí a escuchar el Evangelio? Bueno, siéntese, escuche el Evangelio. No es cristiana, posiblemente se emborracha, perdón, posiblemente también anda en fornicaciones. Una vez escuché un testimonio de un familiar mío que es cristiano, que decía que cuando estaban unas hermanas en su iglesia teniendo un servicio de oración, entró una mujer que por su vestimenta pues parecía que se dedicaba al viejo oficio, buscando desesperadamente una palabra, porque ella estaba pasando posiblemente un tiempo difícil, una vida difícil. La iglesia se levantó y dijo, tú no puedes entrar vestido de esa manera aquí, a este lugar. A veces es difícil, ¿verdad, hermanos? Pero nosotros no pensamos negarle la entrada a alguien que necesita escuchar la palabra del Señor, alguien que todavía está en el pacto adámico. Tenemos que permitirle que esté sentado aquí. No podemos echarle, no podemos disciplinarle, en tanto que nunca diga que es cristiano. Pero si es cristiano y viene vestido de una manera indecorosa, impúdica, inmodesta, ahí sí tenemos que hablarle. Quizás predicarles el Evangelio. Pero a ver, predíquele el Evangelio usted a un calvinista que no ha sufrido conversión del Espíritu Santo. No va a poder. Yo lo he intentado, no va a poder. Predíquele, hágale intento usted de predicarle a alguien que anda en la podredumbre del pecado, pero que conoce bien las doctrinas de la gracia. Dígale usted, no vas a ir al cielo si sigues viviendo así. No va a creer, él va a decir, soy creyente. Aunque ande en fornicación, aunque ande hablando palabras sucias, va a creer eso. Hermanos, el mensaje de muchos hombres es contrario al mensaje de Dios.
Ellos ponen en segundo lugar la doctrina de la santidad y la comunión bíblica, mientras que para el Señor y para nosotros como padres debe estar en un lugar importante en nuestras vidas. Pero ¿a quién vamos a obedecer nosotros? ¿Al Señor o a la presión del liberalismo que se ha introducido dentro de la iglesia? Hermanos, lo que yo quiero decirles a ustedes es que no se puede separar la doctrina del comportamiento, de la conducta, del fruto. Y el doctor Martin Lloyd-Jones, en una serie de sermones sobre el libro de los Hechos, él escribió de la siguiente manera, y voy a citar ya para terminar. Comienzo la cita. El apóstol Pablo expone todo esto en una vívida frase en ese gran capítulo 15 de su primera epístola a los Corintios, donde considera la doctrina de la resurrección. Hace 1900 años había personas en Corinto que comenzaban a decir que no importaba si se creía o no en la resurrección física de Cristo. Decían que se podía aprovechar gran parte de su enseñanza, pero que no se estaba obligado a creer que resucitó literalmente su cuerpo físico del sepulcro. El apóstol escribió ese tremendo capítulo para refutar esa postura. Dice así: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15, 33. Quiere decir que una vez que te desvías en tu doctrina, muy pronto te estarás desviando en tu comportamiento. No se puede separar la doctrina del comportamiento. Es fundamental, dice, que nos aferremos a esto. Yo siempre he creído, hermanos, de que las doctrinas de la gracia en una persona que realmente ha sido redimida por el Señor, te lleva a la humillación. Y te preguntas, como B.B. Warfield, cuando miras a Dios, te asombras de que ese Dios santo reciba a pecadores como nosotros. Eso es lo que hace el calvinismo. No es solamente una comprensión intelectual para ir y debatir con los arminianos para demostrarle qué tan robusta es mi teología. Absolutamente no. Hermanos, para terminar, unirnos con quienes Dios llama inmundicias y manchas es una desobediencia abierta al Dios vivo. Y esa actitud tendrá sus consecuencias en nuestras vidas, pero también tendrá consecuencias en las iglesias que proclaman su nombre. Que el Señor nos ayude, que este mensaje lo continuemos meditando, hermanos. No solamente el día de hoy, sino el resto de la semana. Vamos a orar.